Bueno, hola a todos. Hoy en este vídeo voy a intentar clarificaros una duda que según voy viendo es algo bastante habitual, que es intentar diferenciar la figura del 68.1, la declaración del desistimiento, que se puede dar según el artículo 68.1, diferenciarlo de la caducidad de los procedimientos que tenemos en el artículo 95, en el 95.1. Entonces, básicamente intentaremos diferenciar el 68.1 del 95.1, la declaración de desistimiento con respecto a la caducidad de los procedimientos, primero viendo algunos aspectos básicos de la regulación, así a nivel conceptual, y luego, sobre todo, trasladándos la aplicación práctica que veo yo, porque en el procedimiento que yo tramito tengo tanto una figura como la otra. Vale, entonces, primero, por la parte de la subsanación, claro, aquí lo que tenemos es que esta figura de los requerimientos de subsanación y la posterior declaración de desistimiento que se podría hacer es con la iniciación del procedimiento. Claro, aquí lo que tenemos es, se presenta una solicitud para iniciar un procedimiento. Si en esa solicitud falta algún aspecto esencial, hacemos un requerimiento de subsanación. Y si no se contesta en plazo a ese requerimiento de subsanación, si no se aporta la documentación o se subsana la falta en el plazo establecido, te vamos a declarar desistido, te vamos a tener por desistido de tu petición. Entonces, la figura del 68.1 es con la iniciación de los procedimientos. Cuando se presenta la solicitud, falta algo esencial, hacemos el requerimiento, no nos lo contestan en plazo y entonces es cuando te tenemos por desistido, cuando dictamos esa resolución de desistimiento. Vale, por lo tanto, esta figura del desistimiento es con la iniciación del procedimiento, con las solicitudes, si falta algo esencial y no subsanas en plazo, te tenemos por desistido de tu petición. Y sin embargo, la figura de la caducidad del artículo 95 es cuando el procedimiento ya está iniciado, es un procedimiento iniciado a solicitud y ya está iniciado, si se paraliza el procedimiento por causa imputable al interesado, es ahí cuando transcurridos los 3 meses se va a producir la caducidad del procedimiento. Vale, por lo tanto, el primer aspecto que es interesante diferenciar es, digamos, el momento en el que se da una figura y se da la otra. Para que sea una declaración de desistimiento es con iniciación. Se presenta la solicitud, falta algún aspecto esencial, hacemos el requerimiento de subsanación, no se contesta en plazo y en ese momento es cuando se dicta la resolución de desistimiento, es cuando te tenemos por desistido de tu petición. Y sin embargo, para que se dé la figura de la caducidad del 95.1 es con el procedimiento a solicitud ya iniciado, se paraliza por causa imputable al interesado, si transcurren esos 3 meses, es ahí cuando se produce la caducidad. Entonces, para que sea la caducidad del 95.1, el procedimiento ya está iniciado, se está tramitando, y sin embargo, para que sea la declaración de desistimiento del 68.1 es justo con la solicitud, falta algún aspecto esencial, te requerimos, no contestas, es ahí cuando te declaramos, cuando te tenemos por desistido de la petición. O sea que lo primero interesante es darnos cuenta del momento de una figura y de la otra. El desistimiento del artículo 68.1 es con las solicitudes iniciales y sin embargo la caducidad es con los procedimientos ya iniciados durante la tramitación de los mismos. Vale, ese es el primer matiz que es interesante. Luego, otro aspecto que también es interesante y que conviene puntualizar, bueno, más allá de los plazos que son diferentes y todo esto, pero otro aspecto que también conviene puntualizar es que lo que caduca es el procedimiento. Es lo que se declara la caducidad, es la del procedimiento. Y sin embargo, cuando nos tienen por desistidos es de la solicitud, de la petición. Entonces, nos tienen, según el 68.1, si no contestamos en plazo, perdón, ese requerimiento, nos tienen por desistidos de la petición. Y sin embargo, lo que va a caducar en virtud del 95.1 es el procedimiento. Bueno, o sea, desistido de la petición, caduca el procedimiento. Bueno, también un pequeño matiz que es interesante. Y luego, más allá de estas, bueno, explicaciones así un poco teóricas y quizá un poco de técnicas, por así decirlo, la aplicación práctica, ¿vale? Que yo me imagino que esto es lo que más os puede facilitar la comprensión de estas figuras. Vale, bueno, seguro sabéis, y si no os lo digo por 49ª vez, yo lo que trabajo en dependencia y bueno, hago bastantes cosas allí, pero bueno, lo que tramito principalmente son las solicitudes como tal, y dentro de las partes que veo yo del procedimiento se dan las dos figuras. Respecto a esta primera, respecto a la del 68.1, claro, el procedimiento para pedir las ayudas de dependencia es un procedimiento que se inicia siempre a solicitud de los interesados. Entonces, bueno, viene regulado hay una ley básica estatal del año 2006 y luego hay normas de desarrollo autonómicas. Nosotros la norma principal es un decreto del año 2010 y luego, bueno, muchas modificaciones que se fueron haciendo. En el decreto nuestro del 2010 vienen los documentos que son esenciales. Entonces, las solicitudes las presentan los interesados con su nombre, su DNI, dirección a efectos de notificación, firma, bueno, todos los aspectos que tienen que venir. Y dentro de la documentación que es esencial, de los documentos que es preceptivo que adjunten con su solicitud, uno de ellos, que es fundamental, es el informe social.
Vale, o sea, todas las solicitudes que se hagan para pedir las ayudas de dependencia tienen que adjuntar el informe social. El informe social lo emiten los trabajadores, trabajadoras sociales, puede ser del centro de salud, del ayuntamiento, lo que sea, pero es documentación preceptiva. Entonces, lo primero que hacemos en el servicio cuando llegan las solicitudes es lo que se llama el bastanteo de la documentación. Tienen que venir, lo dicho, pues una serie de documentos, el informe médico también, pero lo principal es el informe social. Entonces, llega la solicitud, si en una solicitud falta el informe social, hacemos este requerimiento de subsanación. Le mandamos una carta al interesado, a la interesada, para que en el plazo de 10 días nos aporte ese informe social. Si nos lo aporta, genial, continúa el procedimiento por sus trámites. Si no nos aporta ese informe social en el plazo establecido, es ahí cuando le tenemos por desistido de su petición. Entonces yo creo que con esto se visualiza bastante bien, ¿no? Tenemos según la norma, según nuestra norma, según nuestro decreto, hay una serie de documentos que tienen que constar junto con la solicitud. O sea, la solicitud es un modelo normalizado con una serie de casillitas que tienen que estar cubiertas y a mayores nos tienen que adjuntar otra documentación adicional. Si falta alguno de esos aspectos que tienen que venir o bien en la solicitud o bien dentro de esa documentación adicional, si falta alguno de esos aspectos, de las cuestiones que son preceptivas, hacemos el requerimiento, los damos 10 días para subsanar. Si no subsanan en plazo, les tenemos por desistidos de la petición. ¿Vale? Y ahí se acaba el tema. Pues, desiste y no continúa el procedimiento. Si aportan la documentación, la aceptamos y continúa el procedimiento por sus trámites. Vale, entonces lo que sería el requerimiento de subsanación y la posibilidad, la que visualizo yo todos los días, en la que se podría hacer esta declaración de desistimiento, cuando podríamos tener por desistidos de la petición a los interesados, sería este caso. Nos presentan la solicitud, falta el informe social, hacemos el requerimiento, no nos lo contestan en plazo y entonces es ahí cuando le tenemos por desistido de la petición. Y luego, respecto a la figura de la caducidad del artículo 95.1, continúo con mi procedimiento. Imaginaros eso, se presentó la solicitud, venía el informe social, o no venía el informe social, le hicimos el requerimiento de subsanación y nos lo contestó aportándonos en plazo ese documento, lo que sea, se inicia el procedimiento. Lo siguiente que ocurriría, así ya os cuento un poco todo, es que se haría la valoración del grado, bueno, se haría la valoración de la persona usuaria, del dependiente, la dependienta, y en función de la valoración que se haga, se le asigna un grado, 1, 2 o 3, y en función del grado que se le asigne, luego posteriormente se le va a conceder la ayuda. Vale, es un procedimiento bastante complejo el mío, son como varios subprocedimientos dentro del mismo, muy complejo, mucho Cristo. Pero bueno, la cuestión es que una vez que ya tiene esa persona el grado, pasamos a la siguiente fase, que es la tramitación de la ayuda, la PIA, el Programa Individual de Atención, bueno, lo que es la ayuda como tal. Y entonces, tenemos, digamos, varias posibilidades. Algunas de las ayudas que concedemos son servicios públicos, pues, por ejemplo, una residencia pública, o un centro de día público, o un servicio de ayuda en el hogar público. Claro, el público es, te asignamos una plaza. Pues te dicen, pues fulanito, puedes ir a esta residencia, o puedes ir a este centro de día, o puedes ir a esta ayuda en el hogar, o lo que sea. Pero luego, otra de las posibilidades que tenemos es ayudas económicas. ¿Vale? Son prestaciones económicas vinculadas al servicio, que es un dinero que nosotros le concedemos a los usuarios para que ellos contraten en el sector privado la ayuda que necesiten y así nosotros, bueno, pues les ayudamos a sufragar una parte de los costes que les puedan suponer. Entonces, en esos casos, nosotros a las personas que van al servicio público no necesitamos número de cuenta. Pero, sin embargo, a las personas a las que les vamos a dar una ayuda económica sí que necesitamos el número de cuenta. Claro, el número de cuenta no forma parte de esa documentación que, según el decreto, es documentación preceptiva. Por lo tanto, no se hace el requerimiento en la fase de inicio. No se hace el requerimiento en la fase de inicio porque en el decreto no consta como documentación preceptiva, el número de cuenta. Porque es verdad que no todos los usuarios nos tienen que dar el número de cuenta, porque todos aquellos que vayan a ir a un servicio público no necesitamos para nada el número de cuenta. Por lo tanto, no es documentación esencial para el conjunto de los usuarios. Pero, sin embargo, para aquellos interesados que vayan a tener la ayuda económica, es fundamental que nos den el número de cuenta, porque si no nos dan el número de cuenta no tenemos dónde hacer los ingresos y por lo tanto no puede continuar el procedimiento. Entonces nosotros, en esos casos, en aquellos usuarios que les vamos a dar la ayuda económica, durante la tramitación, con el procedimiento ya iniciado, lo que os digo, o sea, así visualizándolo yo creo que nos damos cuenta, ya se inició el procedimiento, presentaron la solicitud, informe social, se les valoró, se les asignó el grado, se determinó que les correspondía una ayuda económica o lo que mejor se ajustaba a sus necesidades era una ayuda económica para ayudarles a sufragar, por ejemplo, pues el coste de la residencia en la que pudieran estar ya viviendo, y entonces a esos usuarios en concreto necesitamos el número de cuenta, les hacemos el requerimiento y por lo tanto, en esos requerimientos le decimos, vale, tiene usted un plazo de 10 días para aportarnos el número de cuenta.
Lo ideal sería que nos lo dieran 10 días. Pero le avisamos que si transcurridos 3 meses desde que reciba este requerimiento no nos ha aportado ese número de cuenta, declararemos se producirá la caducidad del procedimiento. Vale, entonces, para que se dé la caducidad, es este otro supuesto que os estoy comentando. El procedimiento ya está iniciado. Se hizo la solicitud, se hizo el bastanteo, se pudieron hacer los requerimientos de subsanación que correspondieran. Se inició, se hicieron multitud de trámites, pero llegado el momento, hubo un caso, hubo una cosa en concreto que tenía que hacer el interesado sí o sí para que el procedimiento pudiera continuar. En este caso, aportarnos el número de cuenta. Si no lo hace y transcurren esos 3 meses con el procedimiento paralizado por culpa del interesado, o sea, si transcurren esos 3 meses sin que el interesado nos aporte ese número de cuenta, sería ahí cuando se produciría la caducidad. Vale, estos son los dos casos que los veo yo, pues, o uno u otro, o incluso los dos, todos los días. O sea, todos los días o hago requerimientos de subsanación de los del artículo 68.1 o hago estos requerimientos en los que pido el IBAN, digo número de cuenta, pero realmente lo que pido ahora es el IBAN, que es, bueno, que es básicamente el número de cuenta con un código alfanumérico al principio, básicamente lo mismo, pero bueno, o unos u otros, o incluso de los dos, los hago todos los días. Y en unos, cuando son los requerimientos de subsanación del 68.1, ponemos la referencia expresa a que si no nos contestan en plazo, le tendremos por desistido de su solicitud, y en los otros, en los del IBAN, lo que le decimos es, vale, esto no es documentación preceptiva según el decreto, pero es un trámite que tenemos que cumplimentar seguro para que el procedimiento pueda continuar, porque si no me aporta usted el número de cuenta, yo no le puedo hacer los ingresos y por lo tanto es necesario que me aporte este documento. Si no lo hace y transcurren 3 meses, entonces es cuando se producirá la caducidad del procedimiento. Vale, así que nada, más allá un poco de la explicación teórica que os hice al principio, yo creo que quizá con estos dos supuestos, que son pues eso, reales, tal cual como los tengo yo en mi procedimiento y que los veo todos los días, pues a lo mejor os ayuda un poquitillo a diferenciar ambas figuras. Vale, espero que así sea. Así que nada, hasta la próxima y a cuidarse.